capítulo de nuestra primera temporada de Sin Límite. Y como siempre aquí estoy acompañado con mi amiga y bióloga nutricionista María Victoria Quiroz. ¿Cómo estás, María Victoria? Hola Enzo, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí estamos en nuestro último capítulo de nuestra primera temporada, pero ya se nos viene una nueva temporada de entretención y sobre todo mensajes y ayuda para quienes los necesitan. Sí, esta temporada tuvo 20 capítulos, tuvimos profesionales de excelente calidad invitados, que obviamente esperamos contar con ellos para una segunda temporada. No se van a deshacer de nosotros tan fácilmente, así que ya pronto estaremos de vuelta. Así que Así contenta, es. Así es, contenta. María Victoria. Hoy en el capítulo de hoy día vamos a hablar sobre una patología que no sé si es más común o no, María Victoria, pero tiene que ver con la insuficiencia renal crónica y con la hemodiálisis. ¿Qué nos puedes tú comentar o sobre qué se trata la insuficiencia renal crónica? A ver, primero que todo, mencionar que el riñón, los riñones son un órgano bastante importante en nuestro cuerpo, se encargan, ¿verdad?, de la filtración de los desechos, del balance de los líquidos en nuestro organismo, metabolismo del calcio, producción de glóbulos rojos, el metabolismo del calcio junto con las glándulas paratiroides que están ubicadas al ladito de la tiroides, y es un órgano bastante importante, ¿ya? Hay personas que pueden vivir y logran sobrevivir con un riñón, pero generalmente necesitamos de los dos. Regula el agua, los metabolitos, el sodio, el potasio, el cloro, el calcio. Ahora, la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica, de acuerdo a la SODI, ha ido un aumento considerablemente. Mira, tengo datos acá. En el año 1980, 143 personas se dializaban a través de la hemodiálisis en Chile. Hoy la última encuesta, que es del 31 de agosto del 2018, vamos desfasado 2 años, refiere 22.310 pacientes. Imagínate cómo ha aumentado en 20 años. De hecho, mi tesis, cuando me titulé de nutricionista, en el 2007, mi tesis fue de riñón y ahí habían 12.000. O sea, imagínate cómo ha ido creciendo considerablemente esta enfermedad. Ahora, ¿qué es la insuficiencia renal crónica o la enfermedad renal crónica? Cuando simplemente los riñones bajan su función. O sea, no filtran las toxinas ni el agua en nuestro organismo de manera correcta. Puede fallar un riñón o los dos al mismo tiempo. Y eso es una patología que uno desarrolla por algún mal hábito ambiental que nosotros tengamos en nuestra vida o es netamente hereditario. Mira, las causas de la enfermedad renal crónica principalmente es la diabetes. 38,2% de los diabéticos llega a tener falla renal, porque la glucosa es una macromolécula muy grande en nuestro organismo y como el diabético no tiene la capacidad o la facultad de absorber este azúcar como corresponde, que eso lo pueden ver en nuestro capítulo de diabetes, entonces en el fondo empezamos a tener grandes cantidades de azúcar dando vuelta y como el organismo tiene que hacer un equilibrio, el riñón toma ese azúcar y la bota por la orina y como es una molécula muy grande empieza a romper la estructura del riñón. Por eso se produce daño renal. El 9,7% es por hipertensión arterial, lo mismo, empieza a subir y aumentar la cantidad de líquidos dentro del organismo y el riñón tiene que hacer un sobreesfuerzo para poder lidiar con toda esa cantidad de agua y también se empiezan a romper los nefrones, que es la estructura mínima del riñón. El 15,2% es de causa desconocida. Pero también estuve obteniendo cálculos, todo esto de la SODI, habla también de personas que tienen tendencia a hacer quistes de riñón, personas que son propensas y que están constantemente botando cálculos renales. ¿Por qué? Porque eso a la larga va rompiendo vías urinarias, por lo tanto también baja la función renal. También tiene que ver con falta de irrigación, por ejemplo, algún paciente, una persona que haya tenido trombosis de la arteria que irriga hacia el riñón, también obviamente se produce una falla renal. Y también fíjate este dato, hay muchos pacientes que tienen ambas enfermedades, pues generalmente el diabético hipertenso. Entonces ese paciente está más propenso a llegar a diálisis. Entonces, puede ser también que la diabetes realiza, o sea, desarrolla una enfermedad de hipertensión y también viceversa.
Exactamente, el paciente diabético tiene alta probabilidad de ser hipertenso. ¿Por qué? Porque la sangre está más viscosa producto de la gran cantidad de azúcar que hay en la sangre y también por hábitos de alimentación. Yo trabajé en una clínica, en un centro de diálisis hace como 8 años atrás y la mayoría de los pacientes tenían ambas enfermedades. O sea, tanto hipertensión como diabetes. Eran muy poquititos los pacientes que estaban ahí porque nacieron con un solo riñón, porque tuvieron un tumor renal, porque desarrollaban quistes renales a repetición, porque tuvieron alguna estenosis o trombosis de la arteria que irriga el riñón, por lo tanto se dificultaba la afección o la función renal, pero la mayoría era por ser diabético e hipertenso. O sea, podríamos decir que un gran porcentaje de las personas que han desarrollado este tipo de patología en su mayoría ha sido por un desarrollo, un factor ambiental más que Es, hereditario, entonces. Exactamente, más un factor ambiental. De hecho, cuando un paciente es diabético, empieza uno de los síntomas de la diabetes, que también lo vimos en nuestro programa, para que la gente lo vea si es que no lo ha visto, está en nuestro canal, es que la orina empieza a salir espumosa, porque empezamos a botar azúcar por la orina, que es lo que se llama glucosuria. Cuando eso ocurre en el tiempo, cuando el paciente diabético no logra compensar los niveles de glicemia en nuestra sangre y está constantemente botando azúcar por la orina, que es lo que se llama glucosuria, el riñón se empieza a romper. En el fondo, piensa tú pasar por, no sé, una manguera de 3 centímetros de diámetro, una piedra de 10 centímetros. Claro. En el fondo, así es de grande la molécula de glucosa. Entonces, la mayoría, no siempre, la mayoría de los pacientes diabéticos, en un lapso de 10, 15 años o antes, dependiendo de cómo se cuide, llega a tener enfermedad renal crónica. Oye, María Victoria, ¿y este tipo de enfermedad renal crónica tiene distintas etapas de evolución o solamente es una de principio a fin? No, tiene distintas etapas. Mira, la SODI, que es la Asociación de Dializados de Chile, eso significa SODI, es una institución muy buena, de hecho tienen asistencia psicológica para los pacientes que requieren, ¿verdad?, por enfermedad renal, tienen convenios por los medicamentos que se necesitan, tienen nutricionistas, psicólogos, tanto para ellos como para la familia, porque es una enfermedad crónica, como su palabra lo dice. La etapa 1 y 2 significa que el paciente comienza con un cuadro de hipertensión alterada, la creatinina y el nitrógeno ureico, que son perfiles que se obtienen de la sangre, se alteran. Nitrógeno ureico y creatinina es lo básico para medir función renal. Es lo que yo siempre le pido a mis pacientes, sobre todo a aquellos chiquillos, eso también es importante, menos mal que me acordé, aquellos chiquillos que hacen mucho deporte y que están acostumbrados a estas ayudas de tomar estos tremendos batidos proteicos que venden. Yo he conocido chiquillos que a los 18 años llegan a diálisis porque llevan 5 o 6 años tomando grandes cantidades de proteína que no se necesita necesariamente. Entonces, cuando atiendo a deportistas, por lo menos una vez al año, creatinina, nitrógeno ureico. Si el paciente es diabético y está muy descompensado, le van a pedir esos exámenes. En la etapa 1 y 2 también hay sangre y proteína en la orina, ¿ya? O sea, proteinuria, hematuria. Sangre y proteína en la orina. ¿Cómo se mide eso? En un examen de orina. Hay evidencia de daño renal, ¿cómo se mide eso? A través de una ecotomografía, y también pueden ver antecedentes de riñón poliquístico. Esa es como la etapa 1 y 2. Ahí está el paciente sin necesidad de tratamiento diálisis. Se va ordenando con la alimentación. Después la etapa 3 y 4, ahí ya empiezan a haber dolores de hueso, y las personas no lo relacionan. ¿Por qué? Porque recuerden, como mencioné, que los riñones intervienen en el metabolismo del calcio junto con la hormona paratormona. Empiezan a haber niveles anormales de fósforo, de calcio, de vitamina D. Y en la etapa 4 ya el paciente se prepara para diálisis. Esto puede ser a largo plazo. Yo conozco pacientes que están ahí, etapa 3.
y logran controlar la presión arterial, el azúcar, la alimentación. Pueden pasar años entre que un paciente empieza con etapa 1 hasta que llega a la 4. Oye, María Victoria, ¿y quiénes pueden padecer insuficiencia renal crónica? Cualquier paciente. Pero antes de seguir con la pregunta, va una mención y ya volvemos con más Sin Límite. Ahí estamos de vuelta, María Victoria, quedamos con la pregunta de quiénes o cómo podrían padecer este tipo de patología. Ya, mira, espera, que me faltó un poquito. En la etapa 5 ya la función del riñón disminuye el 95%. En la etapa 4 el paciente empieza con la fístula. ¿Tú has visto alguna vez un paciente renal? Yo por lo menos Ya. no he tenido la experiencia de convivir con alguien que padezca este tipo de enfermedad ni se haya dializado. Ya, bueno, espero que no. De todas formas tienen hartas expectativas de vida, así que tampoco es tan terrible. Se hace una fístula en el brazo, ya se unen las arterias, que después vamos a mostrar un video explicativo. Y con respecto a tu pregunta, cualquier persona puede enfermarse de enfermedad renal crónica, porque recuerda que hay un 15,2% de causa desconocida. Ahora, se da mayormente en hombres, por fin, porque siempre las mujeres tenemos más propensas a muchas enfermedades. De hecho, de los 22.000 pacientes que actualmente se dializan en Chile, el 55% son hombres. Y eso es porque el hombre está más propenso a la hipertensión y a la diabetes, y además que el hombre son más porfiados. Así que cualquier persona. Oye, María Victoria, ¿y cuáles son los síntomas que uno siente cuando le da esta insuficiencia renal para poder poner atención y tratar de ir a un médico para que se hagan los exámenes y todo? Mira, primero mucho cansancio y fatiga, porque nuestro organismo en el fondo está lleno de toxinas que el riñón no tiene la facultad de eliminar. Anemia en algunos casos, ¿por qué? Porque recuerden que en un inicio dije que el riñón también está encargado de la producción de glóbulos rojos junto con la hormona eritropoyetina, por lo tanto hay anemia. Pérdida de apetito, hinchazón en la etapa ya más avanzada, generalmente silencioso, pero ya si estamos en la etapa 3 o 4, manos hinchadas, pies hinchados, edema palpebral, que es cuando se junta agüita aquí, edema en las extremidades, tanto inferiores como superiores, porque en el fondo ya no estoy orinando. Y otro indicador súper importante es la cantidad de orina. O sea, si yo me tomo 1 litro de agua, yo debería orinar 1 litro de pipí. Entonces, si yo me tomo 1 litro de agua y orino a gotita y estoy todo inflamado, significa que ya hay que revisar el riñón. Y ya en etapas más avanzadas también mucho dolor en la espalda baja. En la altura del sacrocoxis, que es nuestra última vértebra, ahí se aloja un dolor importante. Y otra cosa que reflejaban mis pacientes cuando yo entré a trabajar a esta clínica de diálisis, es que pierden las ganas de comer carne. ¿Por qué? Porque ellos sienten todo el rato olor a urea, que es el olor característico de la orina y que es muy parecido al color de la carne, porque el desecho principal de la carne, cuando nosotros comemos este alimento, carnes rojas, el desecho principal es la urea. Entonces sienten náuseas cuando sienten olor a carne. Eso también es muy característico. Oye, María Victoria, ¿y cómo podríamos tratar este tipo de enfermedad? ¿Cuáles son los tratamientos que se realizan cuando uno padece de insuficiencia? A ver, insuficiencia renal crónica, dependiendo de la etapa en que se encuentre. Ahí es muy importante el tema de la nutrición. Si el paciente está con anemia, entregar en el fondo proteínas de alto valor biológico, proteínas de buena calidad, restringir en el fondo el consumo de azúcar al máximo si el paciente además es diabético, regular a como dé lugar la hipertensión arterial si es que el paciente es hipertenso, controlar el consumo de sal, es bien personalizada en realidad la pauta. Es muy personalizado lo que yo hago en cada paciente. Cuando ya el paciente está en etapa 4 de insuficiencia renal crónica o de enfermedad renal crónica y el paciente ya se está preparando para diálisis, ahí tenemos que hacer una nutrición muy rica en proteínas. ¿Por qué? Porque en el tratamiento de diálisis el paciente tiene alta probabilidad de sufrir anemia. Entonces no podemos ya tener un paciente que antes de entrar esté anémico. Entonces ahí se hacen suplementos de fierro, de calcio, de fósforo, dependiendo de cada realidad. ¿En qué consiste una diálisis? ¿Qué trata el hacerse diálisis? ¿Qué significa hacerse una diálisis? Mira, existe primero la hemodiálisis, que es la más Ujú. común en nuestro país, que se hace en centros de clínicas de diálisis o en hospitales, dependiendo del caso.
Y existe la peritoneodiálisis, que es menos común, que el paciente se la hace en casa, que tiene que ser una técnica muy especializada y muy supervisada por profesionales de la salud, porque se hace a través del ombligo, del peritoneo, por lo tanto hay mucho más riesgo de contagios, o sea, una peritonitis y el paciente puede fallecer rápidamente. Pero tenemos una invitada nuevamente a nuestro programa que nos quiso compartir un video, que es la doctora Alicia Ballesteros, que ella, aparte de ser especialista en diabetes, es especialista en diálisis, así que ella nos va a explicar en este video tan didáctico como es ella, y agradeciéndole de antemano, en qué consiste el proceso de hemodiálisis trisemanal. Hola a todos, soy la doctora Alicia Ballesteros y además de mi trabajo en Policlínico en diabetes, también soy médico de turnos en centro de diálisis, así que le quiero compartir un poquito mi experiencia. ¿Qué es la hemodiálisis? Es una de las terapias que nos sustituyen la función del riñón cuando los riñones no dejan de funcionar. Una de las terapias, porque también existen otras como la diálisis peritoneal, pero la hemodiálisis es la que se hace más frecuentemente. Es habitualmente crónica. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunos casos de que los riñones pueden recuperar su función, pero habitualmente la hemodiálisis es una terapia que se hace para toda la vida, salvo que el paciente reciba un nuevo riñón como trasplante. La hemodiálisis se hace en sesiones, 3 veces por semana, y estas suelen durar aproximadamente 4 horas. Ahora, ¿qué nos hace llegar a diálisis o qué nos causa que los riñones no dejen de funcionar? Las 3 principales causas son las que se observan en pantalla según la cuenta de hemodiálisis del 2019. Lejos, la primera causa de insuficiencia renal es la diabetes con un 38,2%. Siguen las causas desconocidas, muchas veces los riñones fallan y no sabemos por qué. Y la tercera causa es la hipertensión arterial. Entonces, como pueden apreciar, casi la mitad de los casos son por enfermedades crónicas que no se trataron bien, y estos casos de insuficiencia renal pudieron haberse prevenido perfectamente. Para entender un poco el proceso de diálisis o hemodiálisis, necesitamos recordar un poco las funciones del riñón que se perdieron. ¿Cuáles son estas? 1, los riñones nos regulan la cantidad de agua en el cuerpo. Ustedes han notado que cuando toman harta agua dan muchas ganas de orinar, y es por esto. También los riñones regulan todos los minerales de nuestro cuerpo, por ejemplo, el sodio o el potasio. Esta es una de las funciones más conocidas, que es la eliminación de desechos tóxicos, no solo del ambiente, sino también productos tóxicos o desechos de nuestro metabolismo interno. El riñón regula el pH de nuestro cuerpo, o sea, el nivel de acidez, ya sea eliminando por la orina todos nuestros ácidos sobrantes, y también el riñón produce bicarbonato que contrarresta esta acidez. El riñón es muy importante también en el metabolismo de nuestros huesos. Nuestros huesos se están renovando constantemente, y el riñón, junto con una glándula que se llama paratiroide, en conjunto trabaja bastante en regular este metabolismo. Y por último, el riñón también ayuda a la producción de sangre, la producción de glóbulos rojos, liberando una hormona llamada eritropoyetina. Bien, después de esta introducción, ahora les quiero explicar un poquito cómo funciona la diálisis o hemodiálisis, o cómo la hemodiálisis puede ayudar al paciente a reemplazar un poco la función de su riñón. Durante las sesiones de diálisis, lo que nosotros hacemos son básicamente 2 procesos o 2 tareas. La primera es extraer el agua que sobra del paciente, y esto se hace mediante presión o mediante succión, y a esto lo llamamos ultrafiltración. Y el segundo proceso es de limpieza de sangre, que llamamos depuración, y se hace por el proceso químico de difusión. Ahora, ¿cómo son las sesiones de diálisis? Lo que hacemos nosotros, si ustedes aprecian abajo hay un antebrazo,
lo que hacemos es sacar sangre del paciente y esta sangre se impulsa mediante manguera utilizando una bomba. Y esta bomba impulsa la sangre hacia un filtro que nosotros llamamos dializador, y es aquí donde se realiza la limpieza de la sangre y la extracción del agua que sobra. Entonces la sangre desde el dializador sale limpia y sale más concentrada, y así se retorna al paciente mediante una aguja o mediante un trocar. Ahora bien, las bombas de sangre habitualmente impulsan más o menos 300, 400, incluso 450 ml de sangre por minuto. Es un flujo bastante grande de sangre y muchas veces o las venas teóricamente no resistirían este flujo de sangre, y es por eso que nosotros cuando iniciamos la diálisis colocamos o confeccionamos los llamados accesos vasculares. La más utilizada, porque es la que funciona mejor, es la fístula. ¿Y qué es? Es una modificación quirúrgica de los vasos sanguíneos, principalmente usamos los del antebrazo o los del brazo, y esto lo hace sí o sí un especialista cirujano vascular en pabellón. Y el problema de las fístulas, eso sí, es que requieren un tiempo de maduración porque las venas tienen que engrosarse, y esto tarda más o menos un mes. Entonces, ¿qué hacemos en los casos de que tenemos que dializar de urgencia a un paciente mañana? Aquí lo que hacemos es colocar un catéter, ya que el catéter se puede usar incluso el mismo día tras su colocación, y estos se instalan en las venas más grandes del cuerpo y la más utilizada es la yugular. Ahora, la diálisis lo que hacemos es manipular sangre y sacar minerales y sacar agua, entonces pueden lamentablemente aparecer algunas complicaciones. Las más frecuentes son calambres. Como sacamos agua, la presión tiende a bajar, entonces puede producirse hipotensión, lo que se manifiesta muchas veces como mareo, inquietud, náuseas y vómitos, y en los casos más graves desmayos. Y por último, como sacamos sangre también, el paciente puede sangrar. Lo más frecuente que ocurre es que el trocar a veces queda mal instalado y se pueden generar hematomas. Ahora bien, el personal de diálisis está entrenado para prevenir estas complicaciones, entonces no son tan frecuentes, y también el paciente puede hacer algunas medidas como no tomar mucho líquido para prevenirlas. Entonces es muy importante que el paciente esté siempre en constante comunicación con el personal de diálisis, sobre todo con sus enfermeros. Ahora, pongo de nuevo esta imagen sobre las funciones del riñón para contestar la siguiente pregunta. ¿Puede la hemodiálisis reemplazar cada una de las 6 funciones del riñón en forma completa? Lamentablemente, con la tecnología que disponemos actualmente no podemos hacerlo. Es por eso que el paciente en hemodiálisis requiere tanto de un régimen dietético especial como de varios medicamentos que pueden ser orales que el paciente toma en su casa o inyectables que muchas veces colocamos en el mismo centro de diálisis para la comodidad del paciente. Ahora, ¿cómo es la dieta del paciente en diálisis? Seguramente Victoria le va a dar más detalles, pero a grandes rasgos es una dieta restringida en líquido. ¿Cuánto líquido puede tomar el paciente? Depende mucho de cuánto orine. También es muy importante que la dieta sea baja en sal o en sodio, porque muchos de estos pacientes son hipertensos. Y también es muy importante que la dieta sea restringida en potasio, que es un mineral que encontramos en vegetales, frutas, verduras, legumbres principalmente, y que suele ser retenida por este tipo de pacientes. ¿Por qué puse estas 3 medidas dietéticas en rojo? Porque son las más urgentes. O sea, si un paciente se pasa de líquido, de sal o de potasio, puede tener complicaciones muy graves que incluso pueden ser fatales. Entonces, por la urgencia, las puse primero. También hay otras medidas dietéticas que no son tan urgentes, pero igual son muy importantes porque mejoran la salud del paciente a mediano o a largo plazo. Y estas son: la dieta tiene que ser rica en proteínas, sobre todo proteínas de alto valor biológico que encontramos en los productos animales.
Y también por el tema de la salud de los huesos, esta dieta tiene que ser baja en fósforo. Ahora, el problema que tenemos es que muchos alimentos ricos en fósforo también son ricos en proteína, entonces no los podemos evitar tanto. Por eso el fósforo que más evitamos es el que está en aditivos, por ejemplo, los aditivos que tienen la cecina o la charcutería, o los aditivos de la bebida cola, porque las bebidas colas tienen ácido fosfórico y eso le hace muy mal al paciente en diálisis. Y en la foto puse el arroz con pollo porque es como el alimento típico que se indica. En cuanto a los medicamentos, brevemente los voy a mencionar. Los más utilizados son diuréticos. Si el paciente todavía tiene la capacidad de orinar, lo indicamos para que el paciente bote el líquido sobrante. También damos habitualmente medicamentos antihipertensivos o para bajar la presión, porque estos son pacientes hipertensos en su mayoría. También para la salud de los huesos indicamos calcio. Muchas veces está en forma de carbonato o acetato. Y no tanto lo aportamos para aportar calcio, sino más bien para eliminar el fósforo que ingerimos en la dieta, por eso estos medicamentos se les llama quelante. Y también damos para los huesos derivados de vitamina D, el que más utilizamos es calcitriol. También los pacientes, como sus riñones ya no generan la hormona eritropoyetina, tienden a tener anemia. Entonces nosotros suplementamos esta hormona en forma inyectable, se abrevia EPO también, y también tenemos que aportar, si es que el paciente tiene déficit, hierro en forma oral o inyectable, y también vitaminas, principalmente vitaminas del complejo B. Y por último, también tenemos que indicar medicamentos para cuidar el acceso vascular o el sistema cardiovascular, que son pacientes de más riesgo, por eso muchos de ellos toman aspirina. Ahí estaba el video de nuestra doctora Alicia Ballesteros. Muchas gracias nuevamente por compartir en un nuevo capítulo más aquí en Sin Límites. María Victoria. Sí, agradecida también de la doctora Alicia, que estuvo con nosotros en toda esta temporada y esperamos ya tenerla en la segunda. Bueno, ahí estaba muy explicado lo que consiste en la hemodiálisis, pero en el fondo es que nuestro cuerpo es sometido a un filtro externo que permite sacar todo aquel residuo que esté en nuestro cuerpo produciendo exceso de toxinas porque el riñón no funciona de manera adecuada. Ahora, la enfermedad renal crónica puede dar a un riñón o a los dos. Hay pacientes, cuando yo estaba trabajando en la clínica, que me decían, pero ¿por qué yo no puedo tomar agua si yo hago pipí? Porque se les restringen los líquidos al máximo. ¿Por qué? Porque existen varios tipos de orina. Está la orina primaria, secundaria y terciaria. Entonces muchas veces botan agua, pero no botan los electrolitos, o las toxinas, o los desechos. Entonces no podemos llenar al paciente de líquido si es que el riñón no está haciendo una función adecuada. Oye, María Victoria, ¿y el tener insuficiencia renal crónica es reversible? Vamos a una mención de NOP Laboratorios y ya volvemos. Una vez más, María Victoria, gracias a NOP por acompañarnos también en nuestra primera temporada de Sin Límites. Y quedamos con una pregunta: ¿si la enfermedad es reversible? No. Esta enfermedad, la insuficiencia renal crónica, es una enfermedad que se va a llevar toda la vida. De hecho, el tratamiento de hemodiálisis trisemanal es literal, o sea, lunes, miércoles y viernes, 4 horas cada día, o sea, 12 horas de la semana dedicada al paciente dializándose, y a no ser que el paciente logre ser trasplantado con un riñón nuevo. Pero para eso se requiere de muchos criterios de inclusión en estos protocolos de trasplante. Es por eso que es tan complicado. Yo trabajaba en una clínica de diálisis en la quinta región, en San Antonio, en Barrancas.
ahí yo viajaba 2 veces a la semana y claro, ya por ejemplo en septiembre empezaban a llamar las familias que necesitaban ir de vacaciones y que esperaban un cupo para poder llevar a sus familiares, porque si no la gente no se puede mover. No se puede mover de Chile, no puede viajar a cualquier parte del mundo. Es bastante invalidante. ¿Por qué? Porque tiene que dializarse sí o sí 3 veces a la semana. Y es hasta el fin de los días, o sea, no tiene cura. Lo que sí, cuando estamos en etapas primarias, etapa 1, etapa 2, podemos un poco ralentizar el avance para no llegar a diálisis. Pero ya estando en diálisis, es el resto de los días. ¿Y cuál será otro método que deje de que una persona, o sea, que una persona deje de dializarse? ¿Existirá un método de trasplante de riñón? De riñón, solamente trasplante, no hay ninguna otra forma. Ahora hay pacientes que son sometidos, por ejemplo, a diálisis aguda en hospitales, por ejemplo, después de un accidente, alguna causa que sea específica, pero una vez que el paciente le fallan los riñones, es para toda la vida. Y ahí el paciente sigue en control de la diabetes, la hipertensión. Yo también he escuchado, María Victoria, que hay gente que le extirpan un riñón y queda funcionando solo uno. ¿También esa es una solución o esa es por otra patología? Hay personas que nacen con un riñón que se llaman monorrenos. Si la persona, por ejemplo, tuvo un tumor en un riñón, se le extirpa el riñón, se hace quimioterapia si fue cáncer, y si le funciona el riñón que queda, no necesita diálisis. Hay personas que pueden vivir toda la vida con un solo riñón, pero si ese riñón empieza a bajar su capacidad de filtrar, va a llegar a diálisis igual. Hola, hola, mi nombre es Javier Vierna, soy ergónomo, técnico deportivo, personal trainer y masoterapeuta. Y estoy aquí porque junto a New Life les vamos a otorgar la oportunidad de participar en actividades como pausa activa. La pausa activa les sirve mucho para poder relajarse un poco, desconectarse unos minutitos del trabajo, soltar un poquito las piernas, que si es que uno está mucho rato trabajando, claro, empiezan a cansarse, a tener menos circulación. Y para eso estamos nosotros, para ayudar en ese lado, poder elongar, hacer un poquito de movilidad, ¿sí? Eso. Bien. Comencemos. Bien. Vamos a comenzar con movilidad articular. Es muy importante para lubricar las articulaciones, ¿sí? Comenzamos con brazos haciendo rotaciones hacia atrás, bien amplio. En caso de que tengan algún dolor en hombros, háganlo más cortito. Vamos. Adelante. Cruzamos al frente. Ok. Codos. Flexión y extensión alternadamente. Juntamos las manos y hacemos 8. O lo más parecido a un 8 que se pueda. Lado a lado. Adelante, atrás. Separamos las manos y hacemos rotaciones hacia afuera. Hacia adentro. Arriba y abajo como si estuvieran andando en moto. Estrellitas. Tocando piano. Bien. Suelta. Apoya punta del pie y hacemos rotaciones hacia un lado. Hacia el otro lado. Muy bien. Cambio de pie hacia un lado. Hacia el otro lado. Ok. Suelta. Pies separados al ancho de la cadera, manitos en la cadera y hacemos círculos. Hacia un lado, bien amplio, que no sea acá, sino que amplio. Hacia el otro lado. Perfecto. Suelta. Bien, vamos a comenzar con los pies juntos, las rodillas extendidas, y vamos a subir y bajar, o sea, ponernos en punta de pie y bajamos durante 10 segundos. ¿Listos?
Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Suelta. Vamos a hacer una sentadilla isométrica. Eso significa, vamos a hacer una sentadilla y mantener la posición. Los pies los van a ubicar al ancho de la cadera. Vamos a sentarnos en una silla invisible. Recuerden que es invisible, no quiero a nadie que quede sentado en el suelo, ¿sí? Bien. Y el peso lo van a llevar hacia los talones, fíjense. ¿Sí? Saco cola hacia atrás, cadera y espalda derechita, saco pecho. Aguanto 10 segundos, que las rodillas no se vayan hacia adelante. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, de 10, suelten. Ok. Fíjense lo que vamos a hacer. Con un brazo vamos a hacer rotaciones hacia atrás. En este caso el brazo derecho puede ser. Fácil, ¿cierto? Ahora se pone complicado. Brazo izquierdo a ir hacia adelante. ¿Cómo será eso? Aquí empieza a ponerse complicado. Fíjense, es como si quisieran aplaudir aquí y sigo de largo. ¿Sí? De nuevo. ¿Sí? Esto con la práctica va a ir resultando. A lo mejor no salga hoy día, pero más adelante sí va a salir. Bien, suelten. Veamos si se le hace más fácil con el otro brazo. Brazo izquierdo hacia atrás y brazo derecho hacia adelante. ¿Se podrá? Vamos, inténtenlo. Bien. Suelten. Ok. Esto es mucha coordinación, les sirve mucho para la coordinación. Bien, fíjense. Brazos extendidos al frente. Y vamos a hacer circulitos cortitos, rapiditos hacia afuera. Hacia adentro. Cortitos, rapiditos, brazos bien firmes. Ok, separamos los brazos, llevándolos hacia los lados. Lo mismo, circulitos hacia atrás esta vez. Hacia adelante. Rapidito. Stop. Arriba y abajo. Como si estuvieran aleteando, tratando de volar. Cortitos así. Ok, suelten. Ay, cómo se siente, ¿eh? Bien. No los molesto más, vamos con elongación. Fíjense. Brazo derecho lo llevan extendido hacia el hombro izquierdo. Brazo izquierdo va a hacer presión desde el codo y hacemos rotación del cuerpo de inclinación. 10 segunditos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Lo mismo hacia el otro lado. Rotación, inclinación. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Suelten. Con una mano vamos a ir hacia la escápula del mismo lado. La otra mano desde el codo hace presión. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Muy bien. Cambiamos. Lo mismo con el otro brazo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, suelten. Vamos con los flexores de los dedos, que es muy importante si se trabaja mucho en oficina, en el computador, ¿sí? Para disminuir un poco el tema de la tendinitis. Brazo derecho extendido al frente, palma hacia arriba. Mano izquierda desde los dedos lleva hacia el cuerpo. Esta elongación puede ser con el brazo extendido o flectado. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos lo mismo con el otro brazo. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 3, 2, 1, perfecto. Suelten. Vamos nuevamente con el brazo derecho, esta vez la palma va a ir hacia abajo. Mano izquierda desde los nudillos lleva hacia el cuerpo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Muy bien, cambio. Lo mismo con la otra mano. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Suelten. Con una mano vamos por el lado contrario de la cabeza y hacemos presión. 15 segundos. Los atrás. 5, 3, 2, 1. Muy bien. Lo mismo hacia el otro lado. Es muy importante la elongación de cuello también, ¿sí? 7, 9 y 10. Con ambas manos, dedos entrelazados, van a llevar las manos hacia atrás desde la cabeza. Llevamos mentón al pecho, sin encorvar la espalda. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Pies separados al ancho de la cadera, ¿sí? Las rodillas extendidas y vamos a bajar. 10 segunditos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De pie lentamente. Perfecto. Brazos extendidos a los lados. Y estírense, 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 como si estuvieran recién saliendo de la cama, hacia un lado, hacia el otro. Y suelten. Chicos, que les vaya maravilloso. Tengan una jornada espectacular, una semana muy buena y nos vemos en otra oportunidad. ¡Hasta luego! Se nos acaba el tiempo. Una vez más, muy agradecido de todos los profesionales que nos acompañaron en esta primera temporada de Sin Límite. Exactamente, nos acompañaron varios doctores, terapeutas, así que un abrazo a la distancia, agradecida de todos ellos. Y bueno, y atentos que ya, si Dios lo permite, retornando de Fiestas Patrias, vamos a tener un nuevo programa. Muy entretenido. Eso es. Así es, y atento a nuestras redes sociales porque lo que sí vamos a seguir compartiendo son algunos datos para que tomen en cuenta para tener una mejor salud desde casa. Exactamente, vamos a seguir ahí con algunos live en Instagram, en Facebook, para ir aclarando dudas, haciendo un resumen de cada programa. Así que si nos quieren escribir, y también nos pueden sugerir programas que quisieran que nosotros desarrolláramos, ni un problema, atento a todas las... O sobre alguna patología, de cómo ayudarlo, si existen algún tratamiento complementario, escríbanos y nosotros estaremos atentos a todos sus mensajes. Sí, y el último consejito para el paciente que esté en alguna etapa de insuficiencia renal, importante cuidar la alimentación. Recuerden que la sal es dañina, el azúcar es dañino, el alcohol, el exceso de proteína. Los chiquillos que hacen ejercicio, no incorporar tantos batidos proteicos, estos tarros que venden de aminoácidos. Aparte que está de moda tomar batidos proteicos. Y eso a la larga daña el riñón, porque en el fondo no necesito tanta proteína. Y la mejor proteína que encontramos siempre en nuestra casa es el huevo. Entonces, comiendo un huevito todos los días, cocido, al vapor, es una proteína saludable, más barato, es de buena calidad, es mejor tolerable en nuestro organismo, no tiene tantos químicos. Tomar mucha agua, y lo importante también es visualizar, o sea, si yo tomo 1 litro de agua y no hago pipí y estoy inflamada entera, ya tengo que pensar en revisar mis riñones, no dejarnos siempre para el último, una eco renal, un examen de orina, un perfil renal, para evitar llegar a una hemodiálisis. Ahí está entonces, gracias María Victoria por ese consejo tan importante para quienes padecen de insuficiencia renal crónica y para quienes no abusen de todos los alimentos que María Victoria ya les mencionó. Un abrazo grande a la distancia y no olviden darle like y compartir nuestros videos de nuestro canal de YouTube de Sin Límite. Chao, que estén bien. Así es, chao, nos vemos en una próxima temporada aquí a través de nuestro canal en YouTube.